El último concierto en Stanford University nos dejó momentos Jikook realmente hermosos y llenos de ternura. Jungkook y Jimin no dejaron de sonreírse, buscarse y compartir pequeños instantes que hicieron emocionar a todos. Desde las miradas cómplices hasta Jungkook intentando cargar a Jimin entre risas, cada interacción se vio natural, dulce y muy especial. También enamoró verlos sentarse juntos para hablar y sonreírse como si solo existieran ellos dos. Aunque no pudiéramos escuchar lo que decían, sus gestos demostraban la confianza, el cariño y la felicidad que comparten. Sin duda, nuestros chicos volvieron a demostrar que su conexión es genuina, sincera y simplemente imposible de ignorar. Hay algo en la relación entre Jimin y Jungkook que siempre termina haciendo ruido en el corazón de quienes realmente observan los detalles. No porque ellos necesiten decir explícitamente que son el uno para el otro, sino porque muchas veces las conexiones más profundas se notan precisamente en esas pequeñas cosas que parecen insignificantes para otros. Y una de esas cosas es la manera en que Jungkook dejó poco a poco de usar Hyung con Jimin. Para muchas personas internacionales puede parecer una simple palabra, pero dentro de Corea, los honoríficos tienen un peso enorme. No son solamente costumbres, son parte de toda la estructura social y emocional con la que las personas crecen. El respeto hacia alguien mayor está presente incluso en la forma de hablar, y romper esa barrera no es algo que ocurra fácilmente. Por eso, cuando un chico menor deja de usar chung con alguien mayor, especialmente en un entorno donde debería hacerlo siempre, el significado emocional detrás de eso puede ser muchísimo más profundo de lo que parece. Jimin nació en 1995 y Jungkook en 1997. Hay 2 años de diferencia entre ellos, así que culturalmente Jungkook siempre debería mantener esa pequeña distancia verbal que marca la jerarquía, y durante años lo hizo. Se notaba en su manera tímida de hablarle, en cómo lo admiraba, en la forma en que escuchaba a Jimin, con esa atención silenciosa que siempre tuvo desde pequeño. Pero mientras crecían juntos, algo empezó a cambiar naturalmente entre ellos.
La relación dejó de sentirse como la de un Yeong y un Dongsang tradicionales. Poco a poco comenzó a sentirse como dos personas que se convirtieron en hogar mutuo. Y quizás eso es lo que hace que tanta gente sienta la relación entre ellos de una manera tan intensa. Porque no parece una cercanía fabricada. Parece una intimidad construida lentamente a través de los años, del tiempo compartido, de las experiencias que vivieron juntos cuando todavía eran prácticamente niños. Se conocieron en una etapa donde ambos estaban creciendo emocionalmente, donde aún estaban descubriendo quiénes eran y terminaron convirtiéndose en parte fundamental de la vida del otro. Compartieron entrenamientos agotadores, miedo, inseguridades, sueños enormes, presión constante, éxito mundial y momentos donde probablemente sentían que nadie podía entender completamente lo que estaban viviendo, excepto la persona que estaba justo a su lado. Ese tipo de conexión cambia la manera en que dos personas se hablan, porque llega un punto donde las formalidades empiezan a sentirse innecesarias. No porque desaparezca el respeto, sino porque el respeto ya vive dentro de la relación de manera natural. Ya no hace falta recordarlo todo el tiempo con palabras. Y eso es justamente lo que muchos perciben entre Jimin y Jungkook. Jungkook ya no necesita marcar constantemente la diferencia de edad, porque entre ellos parece existir algo mucho más fuerte que una jerarquía. Hay confianza absoluta, hay comodidad emocional. Hay una familiaridad tan profunda que a veces da la sensación de que simplemente dejaron de verse como el mayor y el menor, para empezar a verse como iguales. Y en Corea eso no es algo pequeño, porque un menor no puede simplemente decidir dejar de usar honoríficos. Tiene que existir permiso, aceptación y un nivel de cercanía muy especial para que eso ocurra sin incomodidad. Por eso, cuando Jungkook habla con Jimin de manera tan natural y relajada, muchas personas sienten que están viendo una parte muy íntima de su relación. Como si entre ellos existiera un espacio privado donde las reglas normales ya no importan tanto, porque emocionalmente ya se entienden demasiado bien. Y honestamente, la forma en que se miran muchas veces hace todavía más evidente esa sensación. Jungkook siempre parece encontrar a Jimin incluso en habitaciones llenas de gente. Y Jimin mira a Jungkook con una suavidad extraña, como alguien que conoce cada parte de otra persona, incluso sin necesidad de palabras. Hay una tranquilidad muy particular cuando están juntos. Una comodidad que no parece ensayada ni forzada, como si estar cerca del otro fuera simplemente el lugar más natural del mundo. Por eso tantos fans sienten que el famoso "tú eres yo soy tú" nunca fue solamente una frase bonita, porque la dinámica entre ellos realmente transmite eso. Dos personas tan emocionalmente conectadas que las barreras normales empiezan a desaparecer solas. Ya no importa quién nació primero. Ya no importa quién debería hablar más formalmente. Lo único que parece importar es esa confianza inmensa que construyeron durante años y que ahora sale de manera automática en cada pequeño gesto. Y tal vez eso es lo más romántico de todo, que Jungkook no deje de usar Jung por rebeldía o falta de respeto, sino porque la relación con Jimin parece haber llegado a un punto donde el cariño ya superó la necesidad de marcar distancias. Como si entre ellos existiera una libertad emocional tan profunda que pueden hablarse simplemente como dos personas que encontraron en el otro un lugar seguro. Porque al final, las relaciones más profundas no siempre necesitan grandes declaraciones. A veces se notan en las pequeñas costumbres que cambian con el tiempo. En la manera en que alguien baja sus barreras solo con una persona, en la forma en que dos personas empiezan a hablarse como si el mundo exterior desapareciera cuando están juntos. Y Jimin y Jungkook tienen exactamente eso, una intimidad tan natural, tan silenciosa y tan fuerte,
que incluso algo tan pequeño como dejar de usar un honorífico termina diciendo muchísimo más de lo que cualquier palabra podría explicar.